Hermosa palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Leemos todos juntos este hermoso pasaje que el Señor nos regala aquí en esta mañana a través de su bendita palabra. Dice en el versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Lo podemos repetir nuevamente. Decimos: toda la escritura es inspirada por ¿quién? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, te damos gracias, oh Dios, en esta mañana, porque tú has sido bueno con nosotros, Dios mío. Nuestras vidas te alaban, te glorifican, te exaltan, te leen. Damos a ti todo el honor y toda la gloria, Dios, porque tú mereces la alabanza y la adoración en esta mañana. Queremos escuchar tu voz, Dios, de una manera especial. Queremos, Señor, que tu Santo Espíritu nos enseñe en esta mañana a través de tu bendita palabra. Seas tú, Dios mío, Señor, fluyendo a través de ella, Dios mío. Reprendemos, Señor, toda obra de las tinieblas, todo lo que venga en contra de tu palabra, lo echamos fuera ahora en el nombre de Jesús. Declaramos sin poder y sin autoridad toda distracción, Señor, todo sueño, toda pesadez, todo cansancio, Señor, todo lo que quiera interrumpir el fluir de tu palabra, lo declaramos sin poder. Y declaramos, Señor, nuestros corazones abiertos, nuestros oídos espirituales abiertos a escuchar tu voz. Gracias te damos, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, en esta mañana quiero trabajar un tema muy especial. Es acerca de la Escritura, la palabra de Dios. Amén. En este mes de octubre, aunque el mundo secular se prepara para una fiesta pagana, ya ustedes conocen, ¿verdad? Todo el mundo se empieza ya a crear, a disfrazar las casas, en los colegios y todo eso, con respecto a estas fiestas paganas que se avecinan. Pero nosotros, como hijos de Dios, no participamos de esas obras infructuosas de las tinieblas. Nosotros sabemos que hemos conocido la verdad y entendemos que hemos sido rescatados de esas tinieblas a su luz admirable. Amén. Dice su palabra que nosotros somos lumbreras en medio de la oscuridad y que una luz no se puede esconder, no se pone debajo de un mueble, sino que se pone en lo alto para que ilumine a toda la ciudad. Amén. Y así somos nosotros como hijos de Dios. Hemos escogido, hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Hemos sido nosotros dispuestos como sus hijos. ¿Para qué? Para iluminar a este mundo. Pero ¿de qué manera nosotros podemos iluminar el mundo? Si no es a través de su santa y bendita palabra. Amén. Cuando Jesús resucitó y se despidió allí de sus discípulos, se le apareció y todo eso, ¿verdad? Y antes de subir al cielo, les entregó, les encomendó una gran ¿qué? Comisión, ¿verdad? Les entregó un encargo que no ha sido para nadie más, sino para cada uno de nosotros. ¿Y cuál fue ese encargo? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el versículo 20: y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos hacer discípulos? ¿De qué manera nosotros enseñamos a la gente? ¿De qué manera nosotros instruimos a las demás personas? Podamos conocer el mensaje de salvación. ¿De qué manera nosotros lo hacemos? ¿De qué manera lo hace usted? ¿De qué manera diariamente estamos compartiendo el mensaje de salvación? Y es allí donde nosotros debemos
entender que Dios nos ha encomendado, nos ha capacitado para una gran labor. Y esa labor que nosotros debemos hacer, la debemos hacer con excelencia. Una labor que nosotros debemos hacer con prontitud. Una labor que nosotros debemos hacer con entrega, con pasión, con amor. Amén. Y es de llevar el mensaje de salvación a todas las personas. Y ese mensaje es donde nosotros lo encontramos. ¿De qué manera nosotros lo encontramos? Y es a través de qué? De este bello y hermoso libro. Amén. Llamado como, ¿cuánto la tienen aquí? Y que su mano levante a ver. Bueno, como ya estamos en el siglo XXII, ya la tecnología ha avanzado y ahora la tenemos en dónde? En el celular, en el computador, ¿verdad? Y no hay problema que la pueda tener en el celular, no hay problema que la pueda tener en el computador, en el iPad, no sé, donde usted la quiera tener. Lo importante es que esta palabra se convierta viva en nosotros. Amén. Lo importante es que esta palabra, aunque sea en libro, aunque sea en medio digital, nosotros la podamos comprender y entender. Amén. Entonces, por eso, en este mes queremos trabajar este tema con respecto al estudio de la palabra. Amén. Al estudio de estas escrituras, al estudio de este hermoso libro. Y según los estudios correspondientes, es el libro más popular del mundo. Es el libro que nunca ha cambiado, ¿cómo diríamos de pronto? Popularidad, ¿cierto? Porque siempre sale cada año un escritor y lanza su libro y se convierte en un bestseller, que se dice, ¿verdad? El mejor libro del mundo, pero al cabo de 1, 2, 3 años y ya, hasta allí se acabó la fama de ese libro. En cambio, nosotros tenemos un libro que es muy famoso, de generación en generación. Amén. Un libro que fue escrito hace más de miles de años. Un libro que fue escrito por hombres como usted y como yo, pero que fue inspirado por la voz poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a entrar un poco con respecto a este mensaje. Y aquí el apóstol Pablo está aconsejando a su discípulo Timoteo. Le está aconsejando, le está hablando porque Timoteo está siendo encargado como pastor de la iglesia allí. Y Pablo necesita darle ciertas instrucciones, darle ciertos consejos con respecto a la enseñanza. Porque así mismo, como el libro es más popular, así mismo se ha levantado tantas herejías, se ha levantado tantas personas, se han levantado muchas y muchas corrientes para atacar y tergiversar la verdad de este libro. Amén. Y hoy en día más, cuando nosotros tenemos acceso a la información, usted busca internet, en las redes sociales, y la gente ataca a cualquier cantidad de cosas a lo que está escrito en este libro. Y por eso Pablo estaba preocupado. Y figúrese, si Pablo estaba preocupado en ese entonces, y cuando en ese momento, cuando Pablo estaba diciendo eso, no estaba completo totalmente esta Biblia. Ahora se imagina la preocupación de Dios hacia nosotros con respecto a su voz escrita. ¿Sí me hago entender? Dios está preocupado por el hecho de que nosotros hemos menospreciado este hermoso libro. Lo hemos dejado ahí a un lado. Hay gente que lo tiene en una trila ahí en la casa. Si ha llegado, ¿verdad? En el Salmo 91, la mano tiene en el Salmo 91. En el Salmo 23 tiene la mano. Hay algunos que lo tienen en el Salmo 23, una cinta. Y la hoja está como amarilla, ni se entiende. La pobre Biblia está toda encorvada. Y yo le hago una pregunta, pero no me vaya a responder, solamente usted me dice allí
¿Cuántas veces escogimos este libro para meditarlo en esta semana? Ahora, comparemos, yo digo que no me van a responder, pero comparemos eso con esta respuesta. ¿Cuántas veces cogiste el celular para revisar el Facebook? Se fue el Facebook. Para entrar en Instagram, en TikTok, en las otras redes sociales, en WhatsApp, ¿verdad? ¿Cuántas veces escogimos? Y ya por ahí nosotros estamos viendo que si era de pronto te decía, oye, el hermano Gerardo te va a hacer la partida de tiempo, que él no coge el celular. No, sí, no lo cojo. Es más, yo lo cojo porque yo detesto ver las notificaciones. Y tengo un problema de que si yo no veo la notificación, ¡ay, terrible! Pareciera que me quitaran algo en la garganta. Pero, miren cómo es el enemigo tan sutil que a veces nos entretiene esto, ¿verdad? Que ha sido de pronto una herramienta muy fundamental para la comunicación, porque no vamos a decir que es malo, ni es satánico, ni nada por el estilo. No, sí, es muy bueno porque nos comunicamos de aquí a allá al otro lado del mundo, ¿verdad? El hermano Juan que tiene su vida por allá, al otro lado del mundo, y tiene conexión directa. Y anteriormente, ¿cómo hacía uno para comunicarse? Tocaba llamarse a la telefónica y esperar ahí que el galán se celebraba que veía que uno eche moneda y eche moneda y no va a pagar y a veces la lluvia amenazaba y si nos vamos más atrás, no era de ese tiempo, era a través de qué? Un telegrama, y el telegrama era, te cobraba por cada palabra, ¿cierto? O sea, tú tenías que ser conciso y preciso en el mensaje que ibas a enviar, porque donde hicieras un párrafo, te salía demasiado caro, o sea que no había comunicación. Y si nos vamos mucho más atrás, entonces, ¿cómo se hacía para que la gente pudiera entender y comprender las Sagradas Escrituras? La Biblia nos enseña que Moisés le dijo al pueblo, ¿verdad?, de parte de Dios, que escribe estas leyes en dónde? En las tablas, en los dinteles de la puerta, ¿verdad? Y se las repetirás a tu hijo, ¿qué? Al acostarte, al levantarte, en la mañana, en la noche. O sea, como los judíos a la edad de 12 años ya se sabían la ley. ¿De qué manera ellos se sabían la ley? Era que a través de qué? La repetición, a través de la tradición oral, ¿verdad? Repitiéndola constantemente. Ahí surge otra pregunta para nosotros como padres. ¿Cuántas veces, cuántos versículos le repetimos a nuestros hijos en la semana? Durante esta última semana, ¿cuántos versículos le repetimos? Y mira que a veces nosotros decimos, no, pero eso es allá en el Antiguo Testamento. Pero si nosotros leemos el versículo 14 y versículo 15 de ahí de Timoteo, el apóstol Pablo le dice, pero persiste tú en qué. Síganlo leyendo, mi hermano. ¿Y de quién has aprendido? Versículo 15. Jesús. Amén. Y Timoteo, ¿quién estaba enseñando las cosas a Timoteo? ¿Verdad, Pablo? Pero en su casa, ¿quién se lo enseñaba? Su abuela, ¿verdad? Dice que la abuela Loida era la encargada de darle las instrucciones y desde pequeñito ahí estaba. Según los estudiosos, Timoteo era un joven pastor. Por eso se cataloga estas epístolas pastorales, porque son consejos que Pablo le está dando a Timoteo y a Tito en la carta siguiente. Pero Pablo le dice, mira, ya sabes
desde pequeño te han enseñado esta escritura. O sea que nos da a entender allí que una de las maneras de él no era que vaya, póngase a leer la Biblia, no. Que ahí lo cogía la abuela y le empezaba a leer, le empezaba a hablar, le empezaba a hablar, le empezaba a repetir, le empezaba a repetir. Y dice que desde niño has sabido las sagradas escrituras. Amén. Persiste tú en lo que has aprendido, persiste en ello. Cuán importante nosotros, ¿verdad? Que en nuestro hogar nosotros estemos repitiendo una y otra vez las sagradas escrituras. Estemos repitiendo la palabra de Dios. Así como repetimos las series en Netflix, así como repetimos las canciones de Marco Witt en el celular para escucharlas, así como repetimos la ropa, así como repetimos no sé qué otra cosa podamos repetir, nos vamos a estar repitiendo siempre estas enseñanzas a quién, a nuestra familia. Aún no solamente el niño es el que va a aprender, sino que nosotros mismos vamos siendo instruidos bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cada vez que tú repites la palabra, estás creando conciencia y en tu mente estás declarando que estás creyendo a eso que tú estás leyendo. ¿Sí me hago entender? Cada vez que nosotros leemos y repasamos la palabra, nuestra fe se va acrecentando. Dice allí, por las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. De ninguna otra manera nuestra fe se va a acrecentar si no es a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren fe? ¿Cuántos quieren que su fe sea un ejemplo? ¿Qué tenemos que hacer? La palabra y atesorarla. ¿Verdad? Leer esta palabra de Dios, atesorarla en nuestro corazón. Amén. Y aunque la gente quiera desvirtuarla, y aunque la gente quiera decir y denigrar y decir, no, este libro es mentira, eso quién fue que se lo inventó. Pero la palabra de Dios dice de que no pasará ninguna tilde, ni una jota, ni una coma, ni nada de eso, hasta que no todo se cumpla. Y hemos visto el cumplimiento de las escrituras. Hemos visto a diario las noticias, vemos las noticias, y nosotros ¿cuál es la conclusión que llegamos? Todo está escrito. Todo lo que está sucediendo en el mundo hoy, todo está escrito allí en las palabras. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros, como no queremos entenderla, como no queremos escudriñarla, como nosotros no queremos leerla, pasamos desapercibidos de lo que está sucediendo. Y preferimos creer lo que suceda, lo que alguien comenta en las redes sociales. Damos mayor credibilidad a lo que dice Juan, Pedro, María e ella en las redes sociales que lo que realmente dice la palabra del Señor. Amén. Hermanos, si nosotros no entendemos, no comprendemos, no leemos esta palabra, no vamos a saber en qué está sucediendo en este mundo entero. El por qué está sucediendo todas estas cosas, no lo vamos a comprender si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios. Amén. Y dice el apóstol Pablo, y le resalta claramente a Timoteo, versículo 16, ¿qué dice? Toda. La primera palabra es clave allí. ¿Cuál es la primera palabra? Toda. No hay ninguna parte que se haya escapado de la mano de Dios. Toda la escritura es inspirada por quién. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y ya por ahí nosotros nos debemos dar cuenta o debemos entender en nuestro pensamiento que esta palabra es verdad, que esta palabra es de Dios, que esta palabra es viva y se vuelve viva en nuestros corazones. Amén. Y que cuando nosotros la estudiamos, nosotros la comprendemos, oye, fluye el río de agua viva sobre nosotros. Transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón. Toda la escritura es inspirada. Y utiliza Pablo aquí el término como inspirado. ¿Qué es inspiración? ¿Qué es inspiración? ¿Cuántos se han inspirado a escribir algo? Todos nos hemos inspirado.
La inspiración es una motivación para hacer algo, ¿verdad? Nos toma el control de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones para nosotros escribir. Cuando estamos enamorados, nos inspiramos y escribimos la mejor carta. Bueno, en otros libros, ¿verdad? Ahora nomás copia y pega. Bueno, pero ustedes tienen esta inspiración para copiar y pegar, porque si no te gusta ese término, tú dices, no, voy con proveedor, así que no lo voy a contar. La inspiración nos lleva ¿a qué? A que nosotros nos dejamos fluir por aquello que está dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Y el hombre cuando está enamorado se deja llevar y el lápiz empieza a rodar, a escribir, y cuando viene a ver hizo tremenda carta, ¿verdad? Tremendo, como dicen por ahí, tremendo periódico hizo. ¿Y de dónde salió todo? Porque estaba todo inspirado. Ahora, ¿cómo hizo Dios para hablar a estos hombres? La Biblia tiene ¿cuántos libros? Dígalo fuerte para que no lo sepa, lo sepa. Tiene 66 libros. Tiene una gran división. ¿Cuál es la división de la Biblia? Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está conformado por 35 libros. El Antiguo Testamento está conformado por 39, pero digamos sin miedo, 39 libros. Y el Nuevo Testamento está conformado por 27 libros. ¿Ok? O sea que en totalidad serían ¿cuánto? 66 libros. El término Biblia viene del griego biblos, que por eso se traduce como Biblia. Biblia. Se traduce como Biblia o recopilación de libros o biblioteca pequeña. Porque si estamos hablando que son 66 libros, entonces tenemos una mini biblioteca ahí, ¿verdad? Andando para allí y para allá. Ese es el término, ¿verdad?, que se utilizó para él. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y cuando ellos fueron exiliados a Babilonia, gran parte del Antiguo Testamento, mucha parte del Antiguo Testamento fue traducido al arameo, que era la lengua que se hablaba en ese entonces. Cuando ellos fueron, entonces ya entró el Imperio griego, empezó a exigir esta lengua, entonces ya no se utilizaba el hebreo, el arameo, sino que entonces se tradujo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento al griego, que es lo que se le conoce como la Septuaginta. ¿Si han escuchado este término? Ya es la traducción del Antiguo Testamento al idioma griego. Algunos dicen, y según algunos estudiosos, cuando en la época de Jesús hablaba todavía el arameo y sus discípulos, pero como estaban bajo el imperio, tenían que las nuevas generaciones comenzaron entonces a hablar en griego. Y el Nuevo Testamento sí fue escrito totalmente en griego, dando ahí un poquito de recorderis o de historia con respecto a la Biblia. De allí se traduce entonces a un idioma más moderno, que es la Vulgata, y de allí se hace otra traducción que es a los idiomas oficiales que hoy nosotros conocemos, de pronto al latín, después al español, al inglés, al francés, y todas esas traducciones que nosotros podamos entender de cada uno de los idiomas. ¿Para qué? Para mayor comprensión. Ahora, hermano Gerardo, ¿y cómo hicieron ellos para hacer un solo libro y se tomaban? No. Ustedes sabrán de que muchos miles de años atrás, obviamente no había el papel. ¿Y dónde se escribía entonces? En piedras, ¿verdad? En papiro, que eran hojas de árboles, o en pergamino, que eran de las pieles de animales, pero que era un material mucho más fino. Entonces se hacía esa escritura y se empezaba a duplicar, a copiar, que para eso se llamaban los escribas. Ellos ¿qué hacían? Duplicaban todo
todos esos roles empezaron a multiplicarlos. Por eso es que hay casi más de 5.000 ejemplares, manuscritos, en los cuales datan de los más antiguos para darle más veracidad a lo que es la Biblia. No sé si me hago entender, ¿ya? O sea, se copiaba y se copiaba ¿para qué? Para que no se perdiera la originalidad de las escrituras. Sin embargo, a pesar de todo eso, ustedes dicen, lo están diciendo yo más bien porque ustedes no lo están diciendo, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que se copiaba, miren que la Biblia no perdió nunca su esencia. Nunca perdió ¿qué? Su esencia o su valor doctrinal. Y podemos comparar las diferentes traducciones y siempre nos va a dar, vamos a llegar ¿qué? Al mismo consenso. ¿Por qué? Porque la escritura fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Grandes hombres como ustedes y como yo, que tuvieron también problemas, dificultades, persecuciones. El apóstol Pablo, que escribió 14 epístolas, uno dice 13, otro 14, pero en fin, ¿verdad? Escribió siendo motivado su mano por el Espíritu Santo de Dios. Y dice la Biblia, y fue inspirada por Dios, ¿por qué? Porque tiene un propósito. Lo que Dios hace siempre tiene que un propósito, mi hermano. Debe entender de que este libro está porque tiene un propósito para mi vida. Díganlo, este libro tiene un propósito conmigo. La gente siempre está buscando la voz de Dios. ¿Sí? Yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me hable. Si han escuchado gente que dice así, ¿verdad? Ay, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me hable. Voy a ir entonces donde el hermano Pedro para que Dios me hable. Voy a ir donde la hermana Nelly para que Dios me hable. Voy a ir donde el hermano Juan para que Dios me hable. Hermano Juan, vengo aquí para que Dios me hable. Y el hermano Juan, bueno, ¿cuál es la Biblia? Esa lea. Esa es la mejor, esa es la voz de Dios para nosotros. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y dice su palabra de que toda la escritura es inspirada por Dios para cumplir un propósito en nuestra vida. Dios quiere enseñarnos, Dios quiere capacitarnos, Dios quiere formarnos a nosotros, Dios quiere entregar su voluntad a nosotros. ¿Conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Conoces cuál es el plan de Dios para tu vida? Yo no te lo voy a decir. Es aquí donde tú lo tienes que descubrir. Nosotros como predicadores solamente somos guías a lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Pero de nosotros mismos depende que nosotros indaguemos esta hermosa palabra para entender y comprender qué es lo que Dios quiere conmigo, qué es lo que Dios quiere conmigo. Muchos cristianos tienen la Biblia como su autoridad, pero muy pocos respetan esa autoridad. Muchos hijos de Dios, y miren, ahorita preguntábamos cuánto tienen la Biblia, sea en el celular o qué, y el 100% creo que la tienen. Pero ¿respetamos a esa autoridad? ¿O solamente como que este versículo no me conviene, entonces lo salto mejor y me paso al versículo siguiente? Como alguien una vez dijo, voy a abrir donde abra, ahí es la voz de Dios para mi vida. Porque 5 mujeres han tenido. Eso no es de Dios, eso no es de Dios. Y puede suceder, mi hermano, ¿verdad? Porque entonces empezamos, creemos que
que la palabra de Dios es un libro cualquiera. Y dice, es inspirada por Dios. O sea que estamos viendo aquí, tenemos aquí el corazón de Dios. Ponga el corazón de Dios a su corazón. Miren. Qué hermoso es que tengamos aquí la voluntad de Dios, su voz, sus deseos, su propósito, su voluntad para mi vida aquí conmigo. No necesito irme lejos para otro país para que Dios me hable. No necesito ir a donde el hermano Quintín para que me diga qué es lo que Dios quiere conmigo. No, aquí está. Abrácela. Si usted la tiene allí, abrácela. Bueno, abrace el celular porque tiene el celular. Pero mira, está la voz de Dios aquí, cerquitita de mí. Y Dios siempre quiere hablarnos todos los días, cada minuto, cada segundo. Pero nuestras ocupaciones la van dejando ahí de lado, ¿verdad? El trabajo, el quehacer del hogar, los niños, etcétera, la vamos desplazando por otras cosas. Y aunque la tenemos ahí en el celular, pero terminamos viendo ahorita pasamos porque me llegó un mensaje muy importante. Vamos desplazando a lo que Dios quiere hablar a nosotros. Y Pablo le dice a Timoteo, esta escritura tiene un propósito contigo. Dígale usted, esta escritura tiene un propósito con mi vida. Y dice, útil. Está la palabra que es útil. ¿Y qué nos indica la palabra útil? ¿Quiénes son útiles aquí? ¿Verdad? Cuando hablamos de útil, hablamos de qué? De un uso, que somos importantes, que le damos alguna función, ¿cierto? Útil, que cumple un objetivo, que está para hacer algo. ¿Y qué es lo que hace la palabra? Léalo. Enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia. E instruye, ¿verdad? En justicia. 4 cosas importantes allí que la palabra de Dios quiere hacer conmigo. 4 cosas. ¿Cuál es la primera? Enseña. La segunda, redarguye. La tercera, y la cuarta. Y mire, y uno diría, pero estas palabras pareciera que fueran lo mismo, significaran lo mismo, pero no es así. ¿Por qué? Porque inicialmente Dios tiene que enseñar, te tiene que decir y explicarte qué es lo que tienes que hacer. Cuando nosotros llegamos a un nuevo trabajo, bueno, lo que se debe hacer es que te dan esto. Te dicen, bueno, te muestran, te explican, mira, este es el área donde tú vas a estar, aquí es lo que vas a hacer, este es tu computador, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Te pasean por toda la empresa, ¿cierto? Dándote todas las instrucciones. Y es que Dios, para poder corregirnos a nosotros, primero nos tiene que enseñar. ¿Qué hacemos nosotros como padres? Primero que primero cascamos y después que les enseñamos a niños. Mira, pobre niñas. Por eso le estamos diciendo. ¿Qué es lo que Dios quiere primero con nosotros? Primero Dios nos enseña. Él nos enseña. Él nos muestra, nos capacita, ¿cierto? Él nos tiene que enseñar qué es lo que Él quiere con nosotros. Cuando Dios plantó al hombre en el huerto del Edén, ¿qué le dijo a Adán? Mira toda esta naturaleza bien hermosa que he creado para ti, ¿cierto? Mira, enseñoréate de ella, cógela, sube la baja. Lo único que no vas a hacer es que de ese árbol que está ahí en todo el centro, el fruto de ese árbol, no lo vas a
Dios perfecto. Dios es un Dios que hace las cosas con excelencia. Y Él siempre quiere darnos una enseñanza. ¿Y qué está haciendo hoy con nosotros? ¿No está qué? Enseñando. Y después de enseñar, tiene que redarguir. ¿Y qué es redarguir? Busquemos en Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Capítulo 16, versículos 7 y 8. ¿Qué dice? Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Entonces la palabra redarguir nos lleva a qué? Al convencer. Redarguir, el Espíritu Santo que hace en nosotros, nos presiona allí en el corazón y nos dice: ojo, tú hiciste esto, esto y esto, y ya yo te había enseñado que no lo hicieras, lo hiciste, por lo tanto te constituye como un pecado. ¿Cierto? Hablamos ahorita del ejemplo. Dios le dijo al hombre que no comiera de ese fruto que estaba allí. ¿Qué hizo el hombre? Lo comió. ¿Y qué hizo el hombre? Se fue a esconderse. Cuando Dios lo llamó, ¿qué dijo el hombre? No, es que estuve viendo y me escondí. Ah, ¿qué hiciste? Le mostró de que había cometido ¿qué? El pecado. El Espíritu Santo a nosotros, y ahí el apóstol Juan nos está recordando de que el Espíritu Santo que nos redarguye del pecado. ¿Y por qué el Espíritu Santo nos quiere redarguir? Nos tiene que redarguir a nosotros, porque nosotros somos tercos, ¿o no? Nosotros somos tercos. ¿Cuántos aceptan a la primera una corrección? Depende. Nos cuesta trabajo aceptar que nos equivocamos, ¿verdad? La mayoría de los seres humanos pasamos por el mismo problema. No queremos dar nuestro brazo a torcer. Y siguiendo el ejemplo de Adán, ¿qué dijo Adán cuando Dios lo redarguyó? Yo no lo hice. ¿Cómo que no lo hizo? Si él lo comió. Pero más fácil es echarle la culpa a Dios, ¿cierto? El ejemplo Pablo. Yo no fui. Entonces, como él tampoco se va a dejar yo. ¿Y qué dijo la mujer? No, fue a hacer bien. ¿Cierto? Dios estaba redarguyendo allí. Estaba redarguyendo hasta convencerlos a ellos de que habían cometido pecado. Si nosotros no dejamos que la palabra del Señor nos convenza de pecado a nosotros, vamos a vivir una vida de mentira. ¿Sí me hago entender? Si nosotros no dejamos que la palabra de Dios nos convenza de que estamos actuando mal, le hacemos a Él que mentiroso. Porque estamos diciendo de que, todo lo hacemos súper bien. Pero la palabra de Dios nos redarguye ¿qué? Del pecado. Nos convence y nos dice: Gerardo, estás actuando mal. Gerardo, debes cambiar de actitud. Gerardo, has hecho algo a la cual va en contra de mi voluntad. Gerardo, debes cambiar tu conducta. Gerardo, y ahí está Dios siempre, machacándonos a nosotros, hablando. Que para algunos dice es la conciencia la que me atormenta.
Ojo, ojo, que yo te enseñé y eso no fue lo que yo te dije. Estás haciendo la instrucción que no corresponde. Y es ahí entonces donde viene el otro término. Después de redarguir, ¿qué viene? Corregir. Y la corrección, ¿a quién le gusta la corrección? Analíticas, ¿verdad? Dice la Epístola a los Hebreos que la disciplina al presente que molesta, ¿verdad? Maltrata, causa dolor, pero luego da ¿qué? Un fruto apacible. Entonces, al principio te incomoda, pero Dios necesita que corregirnos. Pero ojo, mira cómo Dios es tan Dios de sabio que primero nos enseñó, nos mostró cómo debemos hacer las cosas, luego nos convenció de que estamos equivocados y ahora tenemos que ¿qué? De corregir. ¿Y qué es corregir? ¿Qué es corregir? Es rectificar. O sea que para rectificar ya yo debo de entonces estar redarguido, debo estar convencido de que yo fui el culpable. Si Adán hubiera sido convincente y hubiera aceptado su culpabilidad, otra sería la historia. Pero fácil fue echarle culpa a otro. Cuando nosotros no aceptamos la guía del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida, hermano, vamos a estar en una lucha constante con Él. O vamos a estar escondidos como hizo Adán. O vamos a estar tapando nuestro pecado como lo hicieron ellos. Pero la Biblia nos está diciendo, y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, ojo, la palabra de Dios te tiene que corregir. Y todas esas cosas que nosotros hacemos mal nos tienen que cambiar de actitud. La corrección nos lleva a qué? ¿A qué nos lleva a nosotros la corrección? A cambiar nuestro comportamiento, a cambiar de actitud. Pero si yo persisto en esa actitud tan negativa, ¿qué es lo que va a venir más adelante? Mayores consecuencias, mayores castigos, mayores correcciones para mi vida. Y voy a estar lamentándome una y otra y otra y otra vez. Y son esas personas que siempre dicen, yo siempre estoy de mal en peor. Porque no han dejado que la palabra de Dios corrija tu vida. No has dejado que este hermoso libro haga lo que tenga que hacer en tu corazón, en nuestro corazón. El salmista decía, examina, Señor, y mira si hay en mí camino de perversidad, porque engañoso es el corazón. ¿Quién lo conoce? Solamente Dios. Muchas veces nosotros decimos, no, ya eso lo superé, ya lo superé. Y basta que te pongan nada más el dedito allí, inmediatamente ¿qué? Se activa nuevamente ese dolor, ese recuerdo. Quiere decir que no ha sido corregido por la palabra de Dios. No ha sido corregido. Y si nosotros no nos dejamos corregir, el pecado va a sobreabundar en nosotros y va a traer mayor consecuencia para nuestra vida. Y dice por último, para instruir ¿en qué? En justicia. Para instruir. Cuando hablamos de la palabra instrucción, hablamos ¿de qué? De capacitación. O sea que Dios no solamente nos enseña, sino que nos capacita para ser útiles. Dios nos capacita a nosotros para ser fructíferos. Dios nos capacita, nos instruye a nosotros para ser sus discípulos. Por eso ahorita hablábamos de la gran comisión: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mira que le dio la comisión, pero cuando ascendió al cielo, antes de subir, ¿qué le dijo? No se vayan de Jerusalén, quédense allí orando y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo para que puedan ser testigos a todas las naciones. Entonces Pablo le está recordando esto a Timoteo y le está diciendo que el Espíritu Santo necesita redarguirte, corregirte, instruirte a través de esta hermosa palabra. Y esa palabra es la que tenemos nosotros hoy en nuestras manos, para instruir en justicia, para instruir en moralidad, para ser instruido bajo la premisa y los decretos de Dios. No vamos a ser instruidos en cosas vanas, no vamos a ser instruidos en cosas elementales, vamos a ser instruidos en lo que Dios quiere que nosotros seamos capacitados, porque Dios necesita hombres y mujeres que se pongan a la brecha a cumplir su voluntad, a cumplir su propósito. No dejan que esos hombres y mujeres. Y ahí se cumple el propósito de esta palabra. Cuando dejamos que estos elementos funcionen en nuestra vida, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda obra. Surge la pregunta, entonces, ¿podemos ser perfectos en este cuerpo? A fin de que el hombre de Dios, ojo, y dice el hombre de Dios, o sea que está hablando con gente que ha sido enseñada. Está hablando Pablo con él que ha sido instruido, capacitado en el ministerio. El hombre de Dios es aquel que se dedica a estudiar su palabra. Es aquel que se dedica a entenderla, a meditarla. Es aquel que se dedica a cumplir los mandamientos de Dios, a cumplir su voluntad. Y Dios quiere que cada uno de nosotros seamos perfectos en lo que hacemos. Yo no sé a qué te ha llamado Dios, pero lo que sí sé, y te lo digo aquí con toda la convicción del mundo, que Dios no te ha llamado para estar calentando la mano. Dios te ha llamado con un propósito muy especial y te ha encargado y te ha hablado a ti de una manera tan audible, tan perfecta, y te ha encargado un ministerio, un talento a la cual tú tienes que ponerlo en función. Dios no nos llamó para que viniéramos a sentarnos nada más los domingos aquí, cantáramos y nos fuéramos para la casa y ya, no pasa más nada. No. Ese no es el propósito de Dios. Hermano, pero ¿cómo hago para saber qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Qué dijimos ahorita? Aquí está lo que Dios tiene contigo. Aquí está lo que Dios quiere contigo. ¿Quieres que siga pasando el tiempo y en tu vida no pase nada? ¿Quieres que sigan pasando los años, 10, 15, 20 años y tu vida sea la misma? ¿O quieres que realmente tu vida dé un giro de 360 grados? ¿Quieres que realmente tu vida sea transformada? ¿Quieres realmente que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros? Y dice la oración del Padre nuestro, hágase tu voluntad. ¿Cuántos han dicho eso en la oración? Señor, que se haga tu voluntad. Y Dios dirá, ¿y sabes cuál es mi voluntad? ¿Qué quieres que se haga? Es bastante fuerte lo que estás pidiendo. Y no creo que estés preparado para aceptar mi voluntad. Por eso Pablo quería, por todos los medios, instruir a Timoteo. Porque sabía que se iba a enfrentar a un gran ministerio, a una gran misión. Entonces la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios a nosotros? En nosotros,
Qué fácil decir, Señor, que se haga tu voluntad. Pero cuando vienen las circunstancias, nos echamos a morir, no sabemos qué hacer, nos desesperamos, tomamos medidas desesperadas. Pero todo Dios lo tiene bajo control, hermano. Y dice la última parte, enteramente preparado para toda buena obra. Dile al hermano que tienes a tu lado, Dios desea lo mejor para ti. Díselo, sin pena, aunque no lo conozcas. Dios desea lo mejor para tu vida. Dios desea lo mejor para ti. Enteramente ¿qué? Preparado, dispuesto, capacitado para lo mejor que Dios tiene con nosotros. Mira lo que quiere Dios, siempre lo mejor para nosotros. ¿Y cuántos se alegran porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros? Amén. Que un fuerte aplauso al Señor que lo bendiga.